Muy bien, hasta ahora invitamos a nuestros televidentes a que participen de este programa respondiendo y opinando sobre el siguiente interrogante. En el momento actual que vive Colombia, para ustedes, nuestros televidentes, ¿qué representan los atentados terroristas que sacuden ahora a Bogotá y que los sacudieron en las últimas horas, el pasado jueves? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Sus opiniones las estaremos leyendo aquí en este espacio periodístico. Voy a saludar a mis invitados de esta primera parte de nuestros estudios de NTN 24. Está Juan Carlos Flores, concejala de Bogotá, además es historiador y experto en gestión urbana. Y también en nuestros estudios está Román Ortiz, es consultor y analista de seguridad y director de la firma de asesoría en seguridad y defensa de SysPoint. Voy a comenzar con Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá. Bienvenido al programa La Noche y quisiera conocer desde su opinión, ¿cree usted que en este momento Bogotá nuevamente está bajo la amenaza del terrorismo? Jefferson, a lo largo de este año, y apenas vamos en la mitad del año, han ocurrido ya cerca de 10 acciones terroristas en la ciudad. Como usted bien recordará, las autoridades con las primeras detonaciones que ocurrieron cerca de un lugar muy céntrico de Bogotá, la zona de la Macarena, la Plaza de Toros, dijeron que era una retaliación entre grupos que distribuían drogas en la ciudad. Luego esa hipótesis se desplomó y lo que ocurre obviamente es que una tensión entre el gobierno y las agrupaciones subversivas FARC y ELN obviamente pone a Bogotá en la mira de los grupos terroristas y a las autoridades claramente les ha faltado la vigilancia porque fíjese usted, ahora dicen no, vamos a estar alertas, pero las cogieron desprevenidas sabiendo que esta era una posibilidad a raíz de las tensiones políticas en el país. Señor Flores, ¿hasta dónde la impunidad que ha reinado en los anteriores atentados terroristas, los atentados en los cuales artefactos explosivos estallaron en diferentes zonas del país, hasta dónde el hecho de que no hayan capturado a los responsables quizás está facilitando que se sigan dando ese tipo de hechos? Esos hechos obviamente ayudan, Jefferson. Hay un elemento claro, por supuesto, de fondo, y es, hay unas negociaciones con las FARC en La Habana. Hay una serie de tentativas que se han hecho, según nos han informado, en el Ecuador con el ELN. La pregunta es si el gobierno ha puesto, por ejemplo, una clara condición de que hay que sacar a la población civil de estas acciones terroristas. Me parece que el gobierno necesita darle un giro a la estrategia que tiene para hablar con los subversivos y plantearles que si queremos la paz en Colombia, los ciudadanos inermes, quienes no portamos armas, debemos ser sacados de este conflicto y, por supuesto, estas organizaciones deberían cesar con la condición urgente que les debe poner el gobierno sus acciones terroristas. Señor Román Ortiz, ¿cuál es su opinión? ¿Está Bogotá, una de las importantes capitales del continente americano, bajo la amenaza inminente del terrorismo? Bueno, yo creo que después de lo que ha pasado en el día de ayer, yo creo que es obvio que la capital está claramente amenazada. Yo creo que además es importante señalar un par de características de los atentados. Por una parte, hay una intencionalidad netamente política en las mismas, en la medida en que se atenta contra una entidad financiera que es poseída por un reconocido empresario del país que ha hecho unas declaraciones pues cuestionando algunos aspectos del proceso de negociación en curso. Y por otra parte, hay que señalar, y es importante señalar que estos ataques suceden solamente unos días después de que estas declaraciones tengan lugar. Eso quiere decir básicamente que en la capital hay una infraestructura terrorista instalada que es capaz de actuar en unos pocos días después del evento que les mueve a realizar los ataques. Lo cual quiere decir, en última instancia, que lo que tenemos en la ciudad es una infraestructura clandestina que, evidentemente, para que se aleje esta amenaza de la ciudad, es necesario identificar y desmantelar. En consecuencia, claramente hay esa amenaza. El otro punto que vale la pena señalar es que los artefactos tienen con un notable nivel de sofisticación, y eso quiere decir que esta infraestructura clandestina, estas redes clandestinas de las que estamos hablando, están formadas por individuos que tienen una capacitación para hacer este tipo de ataques, lo cual hace la situación más preocupante, ¿verdad? Señor Román Ortiz, usted habla de unas estructuras clandestinas de estos grupos terroristas. Las autoridades, la policía, la misma estrategia de seguridad de la alcaldía de Bogotá, ¿está preparada en este momento para hacer frente a esta amenaza? Yo creo que
por un lado es difícil culpar a la fuerza pública cuando hay este tipo de acciones, porque prevenir este tipo de ataques es muy difícil por su propia naturaleza. Se trata de células pequeñas, muy herméticas, clandestinas, etc. Ahora, dicho esto, me parece que de alguna manera hay que poner más énfasis político en prevenir este tipo de acciones. Yo creo que durante un periodo de tiempo largo la ciudad estuvo libre de este tipo de ataques. Creo que es evidente ahorita que parte de esas estructuras que se pensaban que ya no existían en la ciudad están vigentes y en consecuencia toca hacer un esfuerzo de seguridad por un lado, y ese esfuerzo de seguridad solo puede estar jalonado por un esfuerzo de carácter político que ponga el tema de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo en el centro de la agenda política del país, ¿verdad? Entonces me parece que para avanzar, para garantizar la seguridad de la ciudad, es clave que la lucha contra el terrorismo se convierta en este momento en un elemento central del discurso político y de los objetivos políticos del gobierno. Concejal Juan Carlos Flores, en este momento quizás muchos ciudadanos en Bogotá se preguntan si realmente la estrategia de seguridad de la actual alcaldía y la forma como las autoridades están operando le permiten a los ciudadanos estar tranquilos, o si por el contrario una ciudad o una capital como Bogotá es completamente vulnerable al terrorismo, como sucedió en las últimas horas. Jefferson, hay dos planos con relación a lo que usted pregunta. Un plano es el de las acciones terroristas. Y recordará usted que hace unos meses claramente la administración menospreció esas acciones terroristas e incluso dijo, no, esas son acciones de los enemigos de la paz, y luego el gobierno nacional dijo, no, estas acciones son del ELN, una de las dos organizaciones subversivas que actúan en Colombia. Al mismo tiempo, estos 4 años la ciudad no ha visto una estrategia de seguridad, ha visto un discurso en el que se mencionan una serie de componentes, pero por ejemplo, Jefferson, un elemento clave es la sinergia entre las autoridades civiles y las autoridades policiales. Esa sinergia no se ha dado. ¿Por qué razón? El alcalde llegó con un discurso trasnochado, un discurso del pasado de confrontación ideológica con la policía de la ciudad. Por lo tanto, no ha podido trabajar en colaboración, no ha podido generar sinergias con los comandantes de la policía. De manera que uno puede decir que en términos de seguridad, y así lo sentimos los bogotanos en el día a día, estos 4 años han sido despilfarrados, ocasionando un inmenso daño a los bogotanos, que somos quienes padecemos las deficiencias del gobierno a este respecto. Señor Román Ortiz, todo el territorio de Colombia ha sido víctima del accionar de los grupos terroristas en el mismo momento en el cual el gobierno colombiano adelanta unos diálogos de paz con las FARC y unos exploratorios con el ELN. ¿Usted cree que este hecho que sucedió en las últimas horas, esa acción criminal de las últimas horas, va a marcar el inicio quizás de ese ingreso de Bogotá a esa lista de objetivos con los cuales las organizaciones criminales quieren presionar en esos escenarios de negociación? Mire, yo creo que es fundamental que el gobierno nacional tome medidas y haga sentir que esto es algo que resulta intolerable frente a los grupos terroristas con los que está negociando. Es decir, de lo contrario, con lo que nos vamos a encontrar es que este tipo de acciones se van a perpetuar en el tiempo. Lo que tenemos hoy en Bogotá con los ataques que sucedió ayer es básicamente una escalada terrorista, porque se está hablando de que se han cometido ataques no solamente en la capital de la República, sino además en una zona que estaba llena de población. Si el gobierno nacional no presiona sobre la mesa de conversaciones con contundencia para que aquel grupo terrorista que haya sido el responsable de estos ataques renuncie a este tipo de acciones, pues evidentemente se van a repetir, porque esta organización no va a sufrir ningún coste por haber realizado esta escalada, y a cambio de eso obtiene la ventaja de debilitar la credibilidad del gobierno. En consecuencia, esto tendría que tener consecuencias sobre la mesa de negociaciones. Déjeme además mencionar algo en particular sobre su punto anterior de cómo la política de la
alcaldía de Bogotá ha influido sobre la situación de seguridad en Bogotá. Yo creo que hay 3 puntos que son claves para mencionar aquí. Una ciudad que está en crisis en todos sus aspectos, movilidad, espacio público, etcétera, etcétera. Es una ciudad que es mucho más difícil de asegurar contra cualquier tipo de amenaza y también contra el terrorismo. En consecuencia, el caos en el que ha metido la administración Petro a la ciudad de Bogotá, al final del día también tiene una consecuencia en términos de lucha contra el terrorismo, porque hace esta muchísimo más difícil. Y el otro punto que me gustaría subrayar también es que desde la alcaldía en numerosas ocasiones se ha minusvalorado la amenaza proveniente de la guerrilla, al mismo tiempo que se enfatizaba la relevancia de bandas criminales, etcétera. Y hoy con lo que nos encontramos es con quien está amenazando la vida y los bienes de los bogotanos, pues es la guerrilla una vez más, ¿verdad? Pues permítame, señor Román y concejal Javier Flores, voy a ir a la alcaldía de Bogotá. A esta hora saludo en Bogotá, Colombia, Marta Lucía Zamora. Ella es la secretaria general del distrito y actualmente es la alcaldesa encargada de Bogotá, porque el alcalde Gustavo Petro no se encuentra en Colombia. Está en una cumbre del clima en Francia, ya viene camino a Colombia. Ella ha sido la persona encargada para responder desde la alcaldía a estos hechos terroristas que han ensombrecido y han intranquilizado a la capital colombiana. Alcaldesa encargada, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por la invitación y muy buena noche para todos. Alcaldesa, ¿cuáles son los resultados que hasta este momento arrojan las investigaciones sobre los atentados terroristas que sufrió Bogotá el pasado jueves? Bueno, las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Judicial, que han hecho los análisis durante la noche anterior de elementos probatorios tan importantes como los videos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad, tanto la interna como las cámaras de la calle. Además, también se están analizando los teléfonos celulares, las llamadas que aparecen en ese sector, retratos hablados que está adelantando la Policía Nacional. Es decir, cómo quisiéramos todos tener un resultado inmediato, pero estos procesos requieren de hacer un análisis sopesado y poder establecer dentro de poco tiempo quiénes son los presuntos autores. Alcaldesa, ¿qué aparece exactamente en los videos que ustedes tuvieron la oportunidad de ver? Bueno, los videos, pues eso requiere, como les digo, un estudio muy juicioso de la situación. Tan solo pues se puede observar una persona que está allí, la persona que dejó ese paquete en la sede Porvenir en la calle 72, pero aparece cubierto su rostro con una cachucha también, pero la policía dice ya tener pues indicios muy claros de quién se trata esa persona. El presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas aseguró que los primeros indicios indican que la responsabilidad recaería en el grupo terrorista ELN. ¿Usted qué información tiene precisamente sobre esas declaraciones que dio el primer mandatario al terminar un Consejo de Seguridad? Sí, efectivamente ese fue un tema que se trató en el Consejo de Seguridad y tiene unos argumentos muy serios, pues hace un año por esta misma época se presentaron atentados en la ciudad de Bogotá. Hoy en día ya capturadas varias personas privadas de la libertad y al parecer pues pertenecientes al ELN. Por eso no es extraño que esto también hubiera sido por parte de este grupo, pero tampoco se pueden descartar otras situaciones como otros grupos al margen de la ley e incluso la delincuencia común. Alcaldesa encargada, pero entonces ¿usted por qué cree entonces que el presidente Juan Manuel Santos hoy hizo especial énfasis en que los posibles responsables serían integrantes del ELN? Bueno, porque se tienen algunos indicios, se ha hecho un análisis de lo ocurrido en el año anterior. Por otro lado, el día de mañana es el aniversario del ELN y esta puede ser una causa en la cual pues quieren llamar la atención de esta forma a la ciudadanía. Yo creo que en este momento hay varias hipótesis, siendo esta una de las más fuertes, pero sin que esto implique descartar otras que también deben ser observadas por parte de los investigadores. Alcaldesa encargada, el alcalde actual de Bogotá, Gustavo Petro, la semana pasada no descartó la posibilidad de que Bogotá
también hiciera parte de la oleada de ataques terroristas que sacuden a Colombia desde hace varias semanas. Pese al llamado que el alcalde le hizo a las autoridades para que reforzaran la seguridad, sucedieron estos hechos. ¿Usted cree que a esto se refería el alcalde Petro cuando hizo esta advertencia hace varios días? Bueno, las advertencias del alcalde surgieron de unas comunicaciones que incluso fueron publicadas en los medios de comunicación. Siempre Bogotá es una ciudad en la cual hay que tener y redoblar toda la seguridad, pues en situaciones como las que estamos viviendo, en todo el proceso de paz, Bogotá es una ciudad pues apetecida para los grupos al margen de la ley. Pero esta sugerencia del señor alcalde fue acogida y por eso encontramos mucho más presencia de la policía en las calles, en los puntos en los cuales Bogotá se comunica con otras ciudades, pero pues a partir de lo ocurrido, con mayor razón, será mayor la presencia de la policía. Alcaldesa encargada, para finalizar esta entrevista, porque usted ha sacado unos cuantos minutos de su agenda para estar con nosotros, ¿en qué riesgos están en este momento, en qué riesgo están los bogotanos el día de hoy? Ustedes han hablado de un plan candado, de cerrar las fronteras de la ciudad. ¿Qué tanto riesgo tienen hoy los ciudadanos? ¿Cuál es el reporte que usted puede hacer frente a esta situación? Bueno, yo creo que en eso hay que ser muy prudentes. La ciudadanía tiene que estar segura que sus autoridades están muy compactas, muy unidas con el fin de protegerla. Lógico, las medidas de seguridad se han reforzado, como usted bien lo dice, el general Segura, el general Rodríguez hoy se refirieron al plan candado, pero esto no significa ni cerrar las fronteras, ni militarizar la ciudad. Y yo creo que lo importante es manejar esto con mucha prudencia, porque tampoco se trata de generar alarmas cuando la situación pues sí es grave, pero tampoco en la magnitud que en muchos medios de comunicación se ha manifestado. Alcaldesa encargada de Bogotá, Marta Lucía Zamora, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Concejal Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, regreso con usted a los estudios de NTN 24. ¿Usted cómo interpreta, qué opinión tiene usted de la estrategia de seguridad que en este momento ha adoptado la alcaldía de Gustavo Petro para enfrentar esta inminente amenaza? Hay que decir que él hace pocos días había advertido sobre la posibilidad de que esa arremetida terrorista que enfrenta a todo el país llegara a la ciudad de Bogotá. Finalmente llegó. ¿Estos planes candado y todas estas medidas han funcionado? Pues evidentemente no, como lo señalan estos hechos, por supuesto. Jefferson, somos una ciudad de 8 millones de habitantes y en muchas ocasiones pues este tipo de acciones puntuales con un sistema en unos pocos individuos no pueden prevenirse tan fácilmente, pero al mismo tiempo hay cosas que se pueden hacer. A mí me sorprende que ni el Gobierno Nacional ni el Distrital estén convocando a una coalición política de rechazo rotundo al terrorismo. La gran mayoría de los colombianos deseamos la pacificación del país, por supuesto, pero la paz no puede ser, el objetivo de crear, de consolidar la paz, no puede hacernos blandengues frente al terrorismo. Recuerde usted, Jefferson, que buena parte del éxito contra ese terrible flagelo del secuestro surgió de un rechazo masivo ciudadano que se experimentó a través de la política, se experimentó a través de las calles de la ciudad. De manera que, independiente de que queramos la paz o no, hay que convocar a toda la ciudadanía en contra del terrorismo. Y yo he sentido ahí una ausencia de liderazgo tanto del presidente Santos como del señor alcalde mayor de Bogotá. Doctor Román Ortiz, ¿cuál es su opinión? Prácticamente hay diferentes sectores que dicen que en la medida en que las conversaciones de paz avancen sin exigir condiciones, eso va a llevar a que cada día continúe habiendo terrorismo y no pase absolutamente nada. Claro, yo creo que aquí hay dos problemas. Primero, en la medida en que si no se toman medidas y se hace sentir a los grupos guerrilleros que este tipo de acciones tienen unos costos políticos y que en consecuencia en estas condiciones no se van a continuar las negociaciones. Evidentemente ellos van a encontrar un espacio un espacio óptimo para poder desarrollar esa estrategia que combina la negociación política por un lado y la presión del terrorismo por el otro.
En consecuencia, yo creo que es fundamental, digamos, que esto, que se transmita, el gobierno transmita o ponga más presión sobre los grupos terroristas en este sentido. Pero hay otro punto que me parece más importante, y es la significación de estos ataques en lo relativo a las intenciones reales de las FARC y el ELN que están negociando con el gobierno. Es decir, cabe preguntarse si realmente estas organizaciones tienen alguna clase de voluntad de paz cuando están escalando y realizando ataques indiscriminados en el centro de la capital de la República. En consecuencia, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Por un lado, hay que evitar que la negociación se convierta en un lugar óptimo para que sigan escalando en acciones terroristas estos grupos. Pero por otro lado, hay que reevaluar si realmente existe una voluntad de paz por parte de la guerrilla, ¿verdad? Pues, señor Román, permítame, voy a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes recordarles la pregunta que les hacemos el día de hoy a nuestros televidentes para que participen a través de redes sociales. Ahí aparecen las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. En el momento actual que vive Colombia, ¿para usted qué representan los atentados terroristas que sacuden ahora a Bogotá y que la sacudieron en las últimas horas? Participen opinando a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.